Buenos días. Esta es la clase 4 del curso sobre técnicas de estudio en búsqueda de un aprendizaje significativo apoyado en la construcción del conocimiento. En las primeras 3 clases ya hemos incorporado ciertos conceptos. Sabemos que tenemos que incorporar contenidos y que estos contenidos los podemos dividir en 3 tipos. Los conceptuales, básicamente la definición de las cosas que estudiamos. Los contenidos procedimentales son habilidades que debo desarrollar para poder manejar los contenidos conceptuales. Y contenidos actitudinales es la postura de uno frente a los contenidos tanto conceptuales como procedimentales. Mientras estudiamos, recibimos contenidos de diferentes tipos, pero muchas veces tenemos este problema, que los hemos recibido y es como que no tenemos nada. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que los contenidos que incorporamos estén de alguna manera en nuestra mente y que los podamos utilizar exitosamente a la hora de tener que dar una explicación o acreditar algún contenido. Para eso estamos acá, para sumar técnicas que nos permitan llevar adelante este procedimiento y dejar de lado esta situación bastante común. Hoy vamos a tratar sobre los objetos de estudio. Cada materia, cada área tiene objetos. Como si uno podría decir, bueno, una habitación contiene diferentes objetos, muebles, adornos, libros, etc. Las materias también tienen objetos. ¿Qué es un objeto de estudio? Aquello que forma parte del conocimiento de una asignatura o área. ¿Cuáles serían los objetos de estudio de la anatomía? Y de la histología, y de la biología, de la fisiología, la química inorgánica, la fisicoquímica, la hematología y cualquier materia que estudiemos tiene objetos. ¿Cuáles son? Habrá que pensar cuáles son los objetos de cada materia que estudiamos, pero debemos saber de antemano que normalmente son muy pocos los objetos que tiene cada materia. ¿Qué nos permite conocer los objetos de estudio de cada materia? Bueno, simplificar nuestras definiciones y darle mayor claridad. Volvamos a la química. Los ejemplos que pongo son de química, por supuesto, porque es la materia que dicto, pero esto es aplicable a cualquier materia de las ciencias biomédicas. La química se define como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Es importante cuando yo estoy frente a una materia saber qué estudia esa materia. Entonces la química estudia la materia y sus transformaciones. Dicho de otra manera, los objetos de estudio fundamentales son la materia y las transformaciones que sufre esa materia. La materia está formada por estructuras químicas y puede transformarse de una forma en otra a través de reacciones químicas o procesos químicos. Por ende, los objetos de estudio de la química serán básicamente 2. Las estructuras químicas, es decir, los compuestos, las sustancias, y los procesos químicos, es decir, aquellos procesos que transforman una sustancia en otra. Salvo raras excepciones, en la química estudiaré estructuras químicas, salvo raras excepciones, lo que estudiaré en la química son estructuras químicas y procesos químicos. Por supuesto puede aparecer algún objeto secundario, pero en general lo más importante son estos 2. Veamos un ejemplo de aplicación de estas ideas. Supongamos que deseo definir 2 cosas. Tengo 2 nombres que pertenecen a la química: ácido oleico y descarboxilación oxidativa del piruvato. Yo deseo definir algo. Cuando yo deseo definir algo, sigo este patrón. Yo quiero definir qué es el ácido oleico, entonces digo, el ácido oleico es tal cosa. Importante el verbo. Cuando yo estoy intentando definir, utilizo el verbo ser. Si estoy intentando definir la descarboxilación oxidativa del piruvato,
la definición comenzará así: la carboxilación oxidativa del piruvato es tal cosa. Entonces, ante una definición es importante tener presente, si yo debo definir algo, le pongo un artículo, pongo la palabra que quiero definir y el verbo ser. Ahora, como en la química los objetos son dos, estructuras o procesos, el ácido oleico es claro que es una estructura química o una sustancia y la descarboxilación oxidativa es un proceso. Por lo tanto, la definición es sencilla: el ácido oleico es una estructura química que, podré agregarle tal cosa, la descarboxilación oxidativa del piruvato es un proceso químico que tal cosa. Entonces ahí continuaré. Entonces el hecho de conocer los objetos, que básicamente son dos, automáticamente cuando yo defino, toda cosa que defina o es una estructura química o es un proceso, no hay otra cosa. ¿Cómo continuar? Una vez definido un contenido, me debo hacer preguntas sobre el mismo. Si bien hay numerosas preguntas, puedo tener una lista acotada de ellas. Para el caso de la química, tratándose de una estructura química, debería hacerme al menos estas preguntas. ¿Qué es? Por ejemplo, teníamos ácido oleico. La pregunta que me hago es ¿qué es? Cuando me estoy haciendo esta pregunta, en definitiva lo que estoy pidiendo es su definición. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo la puedo encontrar? ¿Cuál es su función? ¿Cómo está formada? Es decir, su estructura. Estas 5 preguntas básicas son las que yo me debo hacer toda vez que esté frente a un concepto que es una estructura química. Apliquemos esta idea al ácido oleico de una manera sencilla y a modo de ejemplo. Ácido oleico, ¿qué es? Si estoy pidiendo su definición. Bueno, el ácido oleico es una estructura química. Ahí yo termino la definición. Por supuesto está incompleta, pero no está mal. El ácido oleico es una estructura química. Seguramente esto generará preguntas a continuación si yo he dado esta respuesta. ¿Dónde se encuentra? Si yo estoy preguntando dónde se encuentra, la respuesta será: se encuentra en tal lado. El ácido oleico se encuentra en organismos vivos, en aceites, en membranas, por ejemplo. ¿Cuándo la puedo encontrar? Si la pregunta es ¿cuándo?, estoy haciendo una pregunta sobre un determinado momento, un tiempo en que lo puedo encontrar. Entonces, yo la puedo encontrar en el intestino durante la degradación de los alimentos. Preguntaba ¿cuándo? Durante la degradación de los alimentos. En la célula durante su degradación o su síntesis. Tengo que tener presente con qué empieza la pregunta y con qué la voy a responder. ¿Cuál es su función? La función del ácido oleico es energética, es precursora de otras sustancias y alguna otra cosa que se me ocurra. ¿Cómo está formada? Es decir, ¿cuál es su estructura? Entonces digo, bueno, el ácido oleico es una cadena carbonada lineal de 18 carbonos con un doble enlace y una función carboxilo. Entonces, estas preguntas básicas, cada vez que yo tengo una estructura, me cruzo con un concepto de la química, por ejemplo, glucosa, me tengo que preguntar qué es la glucosa, dónde se encuentra la glucosa, cuándo la puedo encontrar, cuál es su función, cómo está formada, o sea, cuál es su estructura. Estas preguntas que me hice y respondí me permiten hacer una definición completa ahora. Si yo tacho las preguntas que había hecho, dejo los conceptos y los reordeno a estos conceptos después de haberme hecho estas 5 preguntas, termino cayendo en un párrafo que dice: el ácido oleico es una estructura química que se halla en los organismos vivos formando parte de aceites y en membranas. Además, la puedo hallar en el intestino durante la degradación de alimentos, en la célula durante su degradación o síntesis de otra sustancia. Su función es energética o precursora de otra sustancia y estructuralmente la puedo describir como una cadena carbonada lineal de 18 carbonos con un doble enlace y una función carboxilo. Es decir, este párrafo que he generado ha surgido de las respuestas a las propias preguntas que me hice. Una vez que yo he generado un párrafo de este tipo, es importante que en ese párrafo resalte cuáles son las palabras claves relacionadas a las diferentes disciplinas que estoy estudiando. Estructura química es un
término que debería conocer, organismos vivos también, aceites, membranas, intestino, degradación, alimentos, células, sustancias, síntesis, etcétera, etcétera. Por supuesto, no he marcado palabras que son del idioma, pero si uno tuviera dificultad para poder entender qué es lo que quiere decir, por ejemplo, la palabra degradación, debería buscarla también en un diccionario. Hagamos el siguiente ejercicio con el área o materia que esté preparando. Primero, identifique cuántas materias forman o cuántas asignaturas forman el área o materia en general que usted esté preparando. Por ejemplo, usted puede estar preparando a lo mejor biología para una carrera en particular y no solo necesita la biología, sino que quizás tenga también a la química metida dentro de sus conceptos, quizás a la matemática, algo de estadística, etc. Entonces, con lo que está estudiando, intente identificar cuántas y cuáles son las materias a las cuales debe usted acceder para tratar de entender todos los conceptos. Y luego identifique los objetos de estudio de cada una. Hagamos un ejemplo con el área de nutrición de la Facultad de Medicina de Rosario, que es donde doy clase. En nutrición tenemos varias materias, por ejemplo, biología, anatomía, histología, química, física, fisiología, medicina y sociedad. Y quizás algunas que me estoy olvidando. Entonces, estas son las materias. ¿Cuáles son los objetos de estudio? Bueno, si uno recorre los contenidos conceptuales de cada una de estas materias, encontrará que, por ejemplo, la biología tiene como objeto ciertas leyes, cantidades, procesos, por ejemplo, las leyes de la alimentación, cantidades, por ejemplo, la cantidad de kilocalorías que ingiere una persona por día. La anatomía tiene como objeto de estudio sistemas, aparatos, órganos, fundamentalmente. La histología, sus objetos son los tejidos, las células, órganos, estructuras subcelulares. La química tiene estructura química y procesos químicos, como ya dijimos. La física tiene cantidades, magnitudes, leyes, por ejemplo, ley de Fick a la hora del transporte, magnitudes, como uno podría decir, bueno, la intensidad del sonido, si estoy trabajando en un área determinada, o la energía interna, por ejemplo. La fisiología en general son procesos que involucran tanto estructuras de la anatomía como procesos de la química y objetos de la histología. Y medicina y sociedad, no sabría decirle, no es un área a la que me dedico y no conozco con certeza. Bien, supongamos que enfrento un texto. Cuando estemos estudiando es importante que no querramos leer un capítulo completo, sino que leamos un párrafo hasta donde hay un punto y luego intentemos trabajar sobre esto. Por ejemplo, este dice, en el duodeno la absorción de calcio se da por medio de dos mecanismos, difusión pasiva y transporte activo. La difusión, hablando de difusión pasiva, ocurre cuando la concentración de calcio en el lumen intestinal es alto, como ocurre después de la comida rica en calcio. Bajo estas condiciones, la diferencia en el potencial electroquímico a través del duodeno favorece el movimiento del calcio desde el lumen hacia la sangre, aparentemente por una vía paracelular. Resaltemos cuáles son las palabras claves: duodeno, absorción de calcio, difusión pasiva, transporte activo, concentración, calcio, lumen, etc. Es importante que identifique todas las palabras. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y tengo que poder definir cada una de estas palabras. Entonces, tratemos de identificar las asignaturas a las que pertenece cada uno de estos objetos. Por ejemplo, duodeno, podríamos decir, bueno, duodeno es un objeto de la anatomía y de la histología, es un órgano. La absorción es un proceso que pertenece a la fisiología, o sea, es un objeto que pertenece a procesos y es la asignatura de la fisiología. El calcio pertenece a la química y dentro de los objetos de la química hay una estructura química. La difusión pasiva pertenece tanto a la fisiología como a la física, es un proceso. El transporte activo igual. La concentración pertenece a la física, es una magnitud.
Calcio es lo mismo que calcio que dijimos acá arriba, nada más que esta es la forma de representar el calcio que se encuentra ionizado. El lumen es la parte de un órgano, por lo tanto lo podríamos relacionar tanto a la anatomía como a la histología. Intestinal es un calificativo, es decir, es un adjetivo que hace referencia al intestino, que es un órgano, por lo tanto es un adjetivo que pertenece tanto a la anatomía como a la histología. Potencial electroquímico es una magnitud física. Epitelio, podríamos decir, dentro de la clasificación de tejido, pertenece a la histología. La sangre pertenece a la anatomía y la histología, podríamos clasificarla como un tejido, un fluido corporal. Y paracelular es un adjetivo calificativo que hace referencia a un proceso en particular. Luego, con cada término trabajaré buscando su definición, las preguntas que el objeto me demande: qué es, dónde está, cuál es su función, cuándo puedo encontrarla, cómo está formada o cómo ocurre. Bueno, hagamos un ejercicio. Lea el texto siguiente. Hagámoslo juntos. La digestión del almidón ocurre tanto en la boca como en el duodeno, por la acción de enzimas que transforman la molécula de almidón en productos químicos de menor peso molecular. ¿Lo comprendió? Seguramente sí. Nos ocurre muchas veces que creemos haberlo entendido. La forma de realmente entender algo que leímos es identificando todas las palabras y ver si tengo una definición para ellas. Las palabras clave serían digestión, almidón, boca, enzima, productos químicos, peso molecular. Entonces, una vez que yo he identificado las palabras que forman un párrafo en particular, ¿qué debería hacer? Identificar el área a la que pertenece cada uno, dar una definición, preguntarme sobre cada una: qué es, dónde está, cuándo puedo hallarla, cuál es su función, cómo está formada o cómo ocurre. Y luego ir construyendo una red conceptual con las palabras que forman este párrafo, porque si todas estas palabras están en un párrafo en particular, seguramente una relación tienen. Y si una relación tienen, lo mejor es plasmarlo a través de una red conceptual. Ok, venimos bien hasta acá. Vamos a pasar, siguiendo con definiciones. Uno de los puntos clave cuando uno estudia son las definiciones. Si yo no dejo expresado claramente qué es una cosa, nada puedo construir. Las definiciones pueden ser oportunas e inoportunas, contextualizada o descontextualizada. Veamos qué quiere decir eso. Una definición puede ser buena y puede estar correcta, pero no ser correcta en una situación en particular. Debe estar adaptado al contexto y al hilo de la conversación. Veamos un ejemplo para entender esto. Supongamos que tenemos dos definiciones de aminoácido. Por ejemplo, la definición 1 dice: aminoácido es una molécula que contiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Está bien esa definición. Otra definición, podríamos decir, un aminoácido es un monómero que forma las proteínas. ¿Cuál está mejor? Las dos están bien. Pero va a depender en qué contexto use cuál será mejor una que la otra. Supongamos una situación en la que me encuentro con un profesor. Y el profesor me pregunta: ¿qué es una proteína? Entonces, yo como alumno respondo: un polímero de aminoácidos. Bien, me va a decir el profesor. Y probablemente me diga: usted mencionó o utilizó la palabra aminoácido en su definición. Sí, le voy a decir yo. Seguramente el profesor me preguntará: ¿y qué es un aminoácido? Y bueno, tengo dos definiciones. ¿Puedo utilizar cualquiera de las dos definiciones que tengo? Obviamente que no. Veamos la conversación nuevamente. Profesor, ¿qué es una proteína? El alumno: un polímero de aminoácidos. Muy bien, dice el profesor. Usted mencionó aminoácido en su definición. ¿Qué es un aminoácido? Bien, profesor.
Un aminoácido es una molécula que contiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Y estará muy bien y el profesor me felicitará. Ahora veamos la misma conversación. Profesor, ¿qué es una proteína? El alumno responde, un polímero de aminoácido. Muy bien. Usted mencionó aminoácido en su definición. ¿Qué es un aminoácido? Y el alumno responde, un aminoácido es un monómero que forma las proteínas. Si uno compara ambas conversaciones, las cosas están perfectas, la definición de aminoácido que usó este alumno y este alumno son correctas. Sin embargo, en la segunda conversación estoy dando lo que se llama una definición recursiva. Es decir, vuelvo sobre el mismo concepto sin definir claramente ninguno de los dos. Cuando definí una proteína dije es un polímero de aminoácidos. Y acá cuando defino aminoácido digo es el monómero que forma las proteínas. Por lo tanto estoy haciendo un círculo alrededor del mismo concepto sin definir nada. Lo que le quiero mostrar es que dos definiciones correctas puede ser una mucho mejor que la otra en una determinada situación. Sigamos con definiciones contextualizadas y veamos otros ejemplos, malos ejemplos, y veamos por qué son malos ejemplos. El profesor pregunta, ¿qué es un polisacárido? El alumno dice, es una estructura química formada por la unión de muchos monosacáridos. Muy bien, dijo el profesor. ¿Qué es un monosacárido? La unidad estructural que forma los polisacáridos. Acá estamos en el ejemplo que dimos recién, una definición recursiva. Digo que el polisacárido está formado por monosacáridos y acá digo que el monosacárido forma los polisacáridos. En definitiva, no he definido nada y probablemente el profesor me mande de vuelta a mi casa a estudiar un tiempo más y que vuelva para acreditar mis conocimientos dentro de 15 días. Veamos otro ejemplo. Profesor, dice, ¿qué es un polisacárido? Y el alumno dice, por ejemplo, el almidón es un polisacárido. ¿Cuál es? ¿Está correcto esto? El concepto es correcto, el almidón es un polisacárido, pero no estoy respondiendo a la pregunta del profesor. Si el profesor preguntó, ¿qué es un polisacárido? Yo debería haber respondido, un polisacárido es la unión de muchos monosacáridos, y no poner un ejemplo. Veamos este otro caso. Profesor, dice, ¿qué es un polisacárido? Y el alumno dice, está formado por monosacáridos. Si bien un polisacárido está formado por monosacáridos, no me preguntó a mí el profesor cómo está formado un polisacárido, sino qué es. Entonces yo debería haber respondido, un polisacárido es una estructura química formada por monosacáridos. Uno más. ¿Cómo está formado un polisacárido? Por carbohidratos. Acá, ¿qué problema tenemos? Acá tenemos un problema de jerarquía que ya vamos a analizar, porque en realidad el polisacárido ya es un carbohidrato y entonces acá no estoy definiendo claramente las cosas. Cuando estoy preguntando cómo está formado algo, lo que tengo que expresar es cómo está formado esto a partir de estructuras más pequeñas y no con un término que englobe a este acá. Acá tenemos las correcciones. Veamos la corregida. ¿Qué es un polisacárido? El alumno dice una estructura química formada por la unión de muchos monosacáridos. Muy bien. ¿Qué es un monosacárido? Un monosacárido es una molécula que habitualmente contiene un grupo cetona o aldehído y varios oxidrilos. De esta manera esta definición no ha sido recursiva. El otro, ¿qué es un polisacárido? En vez de decir el almidón es un polisacárido, no puedo dar un ejemplo. Si me pregunta qué es un polisacárido, diré la unión de muchos monosacáridos. Pero esto estaba mal porque no me había pedido un ejemplo. ¿Qué es un polisacárido? La respuesta es, está formada por monosacáridos. Si la pregunta es, ¿qué es un polisacárido? Yo tendré que responder, un polisacárido es una molécula formada por monosacáridos. No está. Perdón. ¿Cómo está formado un polisacárido? Por carbohidrato. Acá tenemos un error de jerarquía de conceptos, como le decía, vamos a revisar a continuación.
Supongamos que tengo varios términos: glucosa, polisacárido, carbohidrato, monosacárido, macromolécula, hidrofílico, hidrólisis, diferentes nombres. Lo que yo tengo que tratar de hacer es ordenarlo de una manera jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Si lo analizamos de abajo para arriba, es más fácil. Los polisacáridos están formados por monosacáridos. Y si yo a un polisacárido le aplico un proceso químico de hidrólisis, obtengo monosacáridos. La glucosa es un monosacárido. Los polisacáridos son carbohidratos. Es decir, todos los polisacáridos son carbohidratos. Ahora, no todos los carbohidratos son polisacáridos. Los carbohidratos son glúcidos. Y esto es sinónimo, por eso lo expresé con doble flecha. Los carbohidratos podemos decir que son macromoléculas. Es decir, todos los carbohidratos son macromoléculas, pero no todas las macromoléculas son carbohidratos, porque dentro de las macromoléculas puedo tener proteínas, ácidos nucleicos. Las macromoléculas son estructuras químicas. Todas las macromoléculas son estructuras químicas, pero no todas las estructuras químicas son macromoléculas, porque dentro de las estructuras químicas puedo tener un átomo, un ion, y que no llegue, después de un aminoácido, que no llegue a ser macromolécula. También tenemos la palabra hidrofílico. Hidrofílico lo puedo ubicar en esta especie de red conceptual, abarcando desde acá hacia adelante, porque yo sé que todos los carbohidratos son hidrofílicos, pero no todas las macromoléculas son hidrofílicas. Entonces, cuando yo tengo una serie de términos, es importante que esos términos los intente vincular entre sí, y voy a tener siempre este concepto como lo traté de expresar recién. Cuando utilizo una flecha es porque en un sentido vale todo y en el otro no. Cuando tengo doble flecha es porque son sinónimos, y cuando no le puse flecha es porque son ejemplos. Como decíamos recién, revisemos el concepto. Un carbohidrato, ¿qué es? Es una macromolécula que es hidrofílica y que dentro de los carbohidratos tengo los polisacáridos, y que carbohidrato es sinónimo de glúcido. Recordemos, todos los carbohidratos son macromoléculas, pero no todas las macromoléculas carbohidratos. Todos los polisacáridos son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son polisacáridos, porque algunos serán disacáridos o monosacáridos. Muy bien. ¿Cuántas horas estudia por día? Le recomiendo, es decir, lo que le estoy planteando para estudiar lleva mucho tiempo al principio, por lo tanto le recomiendo que comience a dedicarle el 20% de su tiempo de estudio a hacer ejercicios como los que hemos propuesto. Es decir, si usted estudia 10 horas, dedíquele 2 horas a tomar un párrafo, como dice acá, busque un texto de cualquier materia que esté estudiando que no tenga más de media página. Identifique las palabras claves, identifique la materia a la que pertenece el texto completo y las palabras claves que usted ha identificado dentro de ese texto. Trate de definir cada palabra y también defina las palabras que utilizó para las definiciones iniciales. Hágase de cada palabra al menos 3 preguntas, comenzando con ¿cuál?, ¿dónde? y ¿cuándo? Trate de responderlas. Si es posible, todo lo que hace, escríbalo en un procesador de texto. Es decir, no lo deje en el aire, no lo escriba en papel, sino que vaya pasándolo a una computadora. Todo lo que usted vaya creando, si es organizado, eso tarde o temprano terminará constituyendo un material importantísimo para su estudio. Trate de dar respuestas contextualizadas y también descontextualizadas, y trate de sentir el error cometido. Busque palabras relacionadas y haga orden jerárquico, como hicimos recién. Busco glucosa, almidón, carbohidrato, lípido, ácido nucleico, y después intento hacer órdenes jerárquicos.